Bueno, nos encontramos acá en la calle y vamos a hacer unas preguntas a la gente respecto a lo que conoce sobre la insulina. Bueno, ¿qué es para usted la insulina? La insulina es una enfermedad. ¿Una enfermedad? ¿Qué es la insulina para usted? La insulina es una droga para el diabetes. Bueno, ¿qué es para ti la insulina? Ay, sí, no tengo ni idea. ¿No? Nos va a decir qué es la insulina. No sé. Vamos a hacer unas preguntas a Marcela, entonces, ¿qué es la insulina? La insulina es una secreción del cuerpo. Es algo que secreta la hormona. ¿Qué es la insulina? La insulina es un anticoagulante. ¿Insulina? Hola, bueno, la insulina es un anticoagulante. Para empezar, vamos a hablar sobre la historia de la insulina. Esta data desde la antigüedad al estar relacionada con la diabetes, enfermedad que tiene su primera referencia en el papiro de Ebers, uno de los más antiguos tratados médicos conocidos, el cual fue redactado en el Antiguo Egipto cerca del año 1500 a.C. Sin embargo, el mundo tuvo que esperar más de 3000 años para que se dieran los primeros avances. Fue entonces, en el año de 1869, cuando Paul Langerhans, un estudiante de medicina alemán, observó la estructura del páncreas bajo un microscopio e identificó algunos grupos de tejido previamente inadvertidos y dispersos en la mayor parte de este órgano. Estos pequeños montones de células fueron más tarde conocidos como islotes de Langerhans. Edward Legge más tarde sugirió que estos islotes podrían producir secreciones que desempeñaran un papel regulador en la digestión. 30 años después, en 1889, el doctor polaco-alemán Oskar Minowski, en colaboración con Joseph von Mering, extirparon el páncreas de un perro sano para probar su papel en la digestión. Varios días después, notaron que un enjambre de moscas se alimentaba de la orina de este perro. Entonces, analizaron la orina y encontraron que había azúcar, lo que estableció por primera vez una relación entre el páncreas y la diabetes. En 1901, otro paso importante fue dado por Eugenio Pie, cuando establece claramente el vínculo entre los islotes de Langerhans y la diabetes. Él cita que la diabetes es causada por la destrucción de los islotes de Langerhans. Antes de su trabajo, la relación entre el páncreas y esta enfermedad estaba clara, pero no el papel específico de los islotes. En el año de 1909, el Instituto Meyer sugirió cuál era la relación entre los islotes pancreáticos y la diabetes, acuñando la palabra insulina, que publicaron en los Archivos Internacionales de Fisiología. En el año de 1916, Sharper-Schaffer, en su libro Las glándulas endocrinas y algunas de sus publicaciones, hizo referencia al vocablo de la insulina. En el año de 1916, el médico rumano Nicolae Constantin Paulescu obtuvo un extracto pancreático de perros diabéticos, con los cuales pudo corroborar los estudios de Minowski y Mering. En 1921, los señores Frederick Batten y Charles Best hicieron una observación sobre los páncreas de los perros y realizaron investigaciones donde lograron extraer la insulina por primera vez, mérito por el cual ganaron el Premio Nobel de Medicina en el año de 1923. En 1922 se hizo el primer uso de insulina en humanos, a Leonard Thompson, que sufría de diabetes y presentaba síntomas desde los 14 años. En 1923, la firma Lilly & Company financió la investigación de los señores Baring y Best para poder aislar la insulina de animales e inyectarla en humanos. En el año de 1954, el señor Frederick Sanger fue el primero en descubrir cuál era la secuencia de aminoácidos de la insulina y su composición química exacta. Por esto recibió el Premio Nobel de Química en el año de 1955. Y desde 1967 se logró descubrir que la insulina tenía precursores como la preproinsulina y proinsulina, describiendo también la importancia del péptido C. ¿En dónde se ubica el páncreas? En el cuerpo. Se ubica, ¿no? ¿Dónde cree usted que se ubica? ¿Dónde cree usted que se ubica el páncreas? No. ¿En dónde se ubica el páncreas? Si usted se para en el cuerpo, ¿dónde se ubica? ¿Y en dónde se ubica el páncreas? Páncreas, ese prácticamente acá abajo es un vaso sanguíneo.
El páncreas es un órgano impar que ocupa una posición retroperitoneal. Presenta una cabeza, un cuello o istmo, un cuerpo y una cola. En promedio mide 20 centímetros de longitud. Aproximadamente en los hombres pesa 90 gramos y en las mujeres 85 gramos. Es considerado un órgano mixto pues presenta un componente exocrino y uno endocrino. La parte exocrina del páncreas tiene una estructura glandular acinar. Presenta una envoltura de tejido conectivo que introduce tabiques en el parénquima. Está compuesto por acinos mucocerosos. Estas células producen una secreción acuosa que contiene iones, proteínas y enzimas. Las enzimas son lipasas, tripsinógeno, quimiotripsinógeno, nucleasas y amilasas, que son muy importantes en la digestión de los alimentos. Por eso presentan una relación con el conducto principal o de Wilson, el conducto accesorio o de Santorini, que están en contacto con el duodeno para realizar la mezcla de algunos alimentos. El componente endocrino se caracteriza porque presenta 5 tipos de células endocrinas. Las primeras son las células alfa, que se ubican hacia la periferia del islote y representan el 20%, secretan glucagón. Las células delta representan el 10% del islote y secretan somatostatina. Las células PP representan del 1 al 3% del islote y secretan polipéptido pancreático. Las células E secretan grelina y las células beta se ubican hacia el centro del islote y son el 70% de estas. Producen amilina e insulina. La insulina se sintetiza a partir de una molécula precursora, la preproinsulina, que penetra en el retículo endoplasmático rugoso, donde una peptidasa escinde el péptido señal de la misma, generando la molécula proinsulina. Esta sufre un plegamiento que deja alineados los puentes disulfuro entre las cadenas A y B, que a su vez están unidas al péptido C. Posteriormente, la molécula de proinsulina se transporta al aparato de Golgi, donde se empaqueta en gránulos de secreción. Durante la maduración de estos gránulos, actúan dos endopeptidasas, PC1 y PC2, que son sintetizadas como proteínas inactivas y además son dependientes de calcio y un pH ácido. También actúa la carboxipeptidasa H, que escinde la proinsulina en insulina y péptido C. En el interior del gránulo, la insulina se cristaliza en hexámeros, por lo cual es necesario el zinc y un medio ácido. El péptido C y los demás compuestos presentes no se cristalizan, sino que determinan un halo característico alrededor del núcleo compacto de la insulina. Por acción de la energía y el calcio, el gránulo de secreción se fusiona con la membrana celular y la insulina es secretada por las células beta en cantidades equimolares con el péptido C. Para ello, el gránulo tiene que ser transportado a través del citoesqueleto de microfilamentos y microtúbulos existentes en ella a la superficie de la célula beta. El proceso de secreción de insulina está regulado mediante señales generadas por nutrientes, neurotransmisores y hormonas. El principal estímulo es la glucosa. Esta penetra la célula beta mediante el transportador GLUT2, que permite una expresión del gen de la insulina. Cuando la glucosa está en la célula beta, la enzima glucosa 6-fosfato es el paso inicial del metabolismo de esta sustancia, cuyo fin es la producción de ATP. Dentro de las características principales de la insulina, podemos decir que es codificada por el gen INS, que está localizado en el cromosoma 11. Esta es una hormona polipeptídica formada por 51 aminoácidos. Está constituida por dos cadenas peptídicas, una alfa, que presenta 21 aminoácidos, y una beta, con 30. Su peso molecular es de 5.8 kilodaltons. Presenta 3 puentes disulfuro. El primer puente se ubica en el aminoácido de la posición 7 de la cadena alfa y el aminoácido de la posición 7 de la cadena beta. El segundo puente se ubica en el aminoácido de la posición 20 de la cadena alfa y el aminoácido de la posición 19 de la cadena beta. El tercer puente se ubica en el aminoácido de la posición 6 de la cadena alfa y el aminoácido de la posición 11 de la cadena alfa.